Rabino Abraham Kalmanowitz, época Aharonim, año 1887 a 1964. Fue un rabino ortodoxo y rosh yeshiva de la Yeshiva Mir en Brooklyn, Nueva York, entre el año 1946 y 1964. Nacido en el Imperio Ruso, se desempeñó como rabino de varias comunidades judías de Europa del Este y escapó a los Estados Unidos en 1940 tras la ocupación alemana de Polonia. En Estados Unidos, fue un activista por el rescate de los millones de judíos atrapados en la Europa nazi y en la Unión Soviética. Organizó el traslado exitoso de toda la Yeshiva de Mir de Lituania a Shanghái, brindándole apoyo durante 5 años y obteniendo visas y pasajes para traer a los 250 estudiantes y profesores a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estableció la rama estadounidense de Mir en 1946. En la década de 1950, ayudó a los jóvenes judíos norteafricanos y sirios que sufrían persecución y pogromos y presionó con éxito para que se aprobara un proyecto de ley que otorgara el estatus de refugiados en peligro a los emigrantes judíos de tierras árabes. Nació en Shtel de Dishlich, en Bielorrusia, hijo del rabino Aarón Ari Leib y Maita Kalmanowitz. Su padre era un talmid jajam y rab de varias comunidades judías europeas. Su padre ejerció una gran influencia en su educación. Estudió en la Yeshiva de Telch, en Lituania, y a los 16 años ingresó en la Yeshiva Eishok, encabezada por el rabino Sundel Hotner. A los 18 años progresó a la Yeshiva de Slabodka, donde estaba el alter de Slabodka, el rabino Nosson Zvi Finkel. Hizo arreglos para que aprendiera en Jabruta con su propio hijo, el rabino Moshe Finkel. Kalmanowitz recibió la ordenación rabínica del rabino Moshe Mordechai Epstein de Slabodka, el rabino Rafael Shapiro de Voloshin y el rabino Eliezer Rabinovich de Minsk y el rabino Eliahu Baruch Kamai de Mir. En 1913, Kalmanowitz se casó con Rogel, la nieta de Betzalel Hakohen, un dayan, juez del Tribunal Rabínico de Vilna. En 1916, Kalmanowitz fundó un Talmud Torah en Rakau, la frontera polaco-rusa, y en 1918 una yeshiva. Kalmanowitz se convirtió en una figura rabínica central y líder comunal, trabajando en favor de refugiados judíos y situaciones difíciles. En 1914, cuando Rakau se vio inundada por miles de refugiados que huían de Rusia por el estallido de la Primera Guerra Mundial, Kalmanowitz fundó una organización de rescate que proporcionaba comida y ropa. Durante la revolución bolchevique, ayudó a los judíos arrestados por los bolcheviques y posteriormente fue arrestado y encarcelado en Minsk. Más tarde ayudó al rabino Jaim Ozer Grodzinski en la dirección del Yad HaYeshivot de este último, que proporcionó ayuda financiera y apoyo a las yeshivas europeas y sus estudiantes. En 1928, Kalmanowitz ayudó a Grodzinski a fundar el Kolel de Vilna llamado Ateret Zvi y sirvió como Rosh Kolel durante su primer año de funcionamiento. Posteriormente ayudó a trasladarlo a Ostox, donde funcionó hasta 1934. En 1926, Kalmanowitz fue elegido presidente honorario de la Yeshiva de Mir y comenzó a recaudar fondos para esta institución en los Estados Unidos. Durante la década del 30, solicitó y recibió la ciudadanía estadounidense y un pasaporte. En 1929, aceptó el cargo de Rab Ab Beit Din, jefe del Tribunal Rabínico de Tikoshin, y estableció una yeshiva en esa ciudad. También fue miembro del Motzei Gedolei HaTorah, Consejo de Sabios de la Torah del Mundo de Agudá de Israel. Se vio obligado a huir de Tigni a Bielostok después de detener un pogromo planeado por elementos antisemitas locales, quienes lo calumniaron ante las autoridades locales. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Kalmanowitz huyó a Vilna junto con miles de otros rabinos y estudiantes de yeshiva. Con la bendición del rabino Grodzinski, usó su pasaporte estadounidense para viajar a Nueva York a través de Suecia, llegando en abril de 1940. Inmediatamente se lanzó al trabajo de rescate en nombre de los rabinos, rosh yeshiva y estudiantes de las yeshivas de toda Europa, recurriendo a los contactos rabínicos y políticos que había establecido previamente. En el invierno de 1940, Kalmanowitz se unió al Bat Hatzalah, comité de rescate encabezado por el rabino Eliezer Silver, y se convirtió en una figura clave de esta organización. Era conocido como un agente incansable de rescate, bombardeando a los funcionarios gubernamentales con cartas y telegramas pidiendo ayuda para todos los judíos atrapados en la Europa nazi, así como para aquellos varados en la Unión Soviética. Incluso antes de que el gobierno estadounidense aprobara la legalidad de enviar moneda libre,
es decir, francos suizos a territorio ocupado por el enemigo con el fin de apoyar a refugiados sin un centavo, Kalmanovich envió dinero al extranjero, ignorando ilegalidades y amenazas del arresto del FBI. Kalmanovich trabajó abiertamente en Shabbat en varias ocasiones en nombre del Pikuach Nefesh, el principio judío de salvar vidas, recaudando fondos en sinagogas y completando formularios y viajando en taxi a oficinas gubernamentales e institucionales en Shabbat para obtener aprobaciones y fondos. El rabino, alto y de aspecto majestuoso, a menudo rompía a llorar e incluso se desmayaba de la emoción frente a los funcionarios del gobierno mientras defendía su causa a favor de los judíos. Obtuvo con éxito el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Montengaud Jr., después de llorar incontrolablemente en la oficina de Montengaud. Montengaud lo ayudó a tener acceso a funcionarios del Departamento de Estado. Como dijo a un entrevistador, Joseph Schwartz, presidente del Consejo Ejecutivo Europeo del Joint, había un rabino, Kalmanovich, con una larga barba blanca que cuando lloraba incluso el Departamento de Estado lo escuchaba. Kalmanovich fue uno de los 350 rabinos que participaron en la Marcha de los Rabinos en 1943 en Washington. En los años posteriores a la guerra, Kalmanovich se unió a Simon Wiesenthal y otros en un esfuerzo por intentar localizar al oficial nazi Adolf Eichmann, que se escondía en América del Sur. Esta operación finalmente tuvo éxito. Al Rab Kalmanovich se le atribuye haber conseguido los fondos y los documentos para transferir toda la yeshiva de Mir, compuesta por 250 estudiantes, miembros de la facultad y toda la biblioteca sefarín de la yeshiva a Kobe, Japón, en 1941 y de ahí a Shanghái, y prever su mantenimiento durante 5 años. Gracias al dinero que envió Kalmanovich, los estudiantes de Mir pudieron alojarse con familias judías y comer comida nutritiva de Shabbat la mayor parte del tiempo, privilegios que otros estudiantes refugiados en Shanghái no disfrutaron. Además de dinero, Kalmanovich envió matzot y vino para Pesach, cientos de copias de tratados talmúdicos para los estudiantes pudieran continuar estudiando sin interrupción. Después de que Japón atacara Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y Estados Unidos declarara la guerra a Japón, al Joint se le prohibió enviar dinero a los estudiantes de la yeshiva de Shanghái, pero Kalmanovich estableció nuevos contactos e influyó en funcionarios del gobierno estadounidense para que aprobaran tácitamente el envío de fondos de Estados Unidos a Japón a través de la neutral Suiza. Al final de la guerra, Kalmanovich obtuvo visas y pasajes para llevar a todos los estudiantes y profesores de Mir en barco a San Francisco y en tren a Nueva York. El último refugiado, Mir, abandonó Shanghái en 1948. En 1946, Kalmanovich estableció una nueva sucursal de la yeshiva de Mir en la ciudad de Nueva York con la ayuda del rabino Yehezkel Kahane, padre del rabino Meir Kahane. La yeshiva se estableció primero en locales temporales en Far Rockaway y Bronxville y luego un hogar permanente en el vecindario de Flatbush, Brooklyn. A finales de la década de 1940 y 1950, Kalmanovich inundó a los funcionarios del gobierno de las Naciones Unidas y la iglesia con llamamientos para detener la persecución y pogromos contra judíos en Egipto y Siria, que eventualmente resultaron en la disolución de esas comunidades. Sus esfuerzos condujeron a la aprobación de un proyecto de ley que otorgaba un estatus de refugiado en peligro a los judíos en tierras árabes, allanando el camino para su inmigración a Estados Unidos. Kalmanovich trabajó en el lugar para fortalecer la educación tradicional de la Torá entre los jóvenes judíos del norte de África, junto con los líderes de las comunidades judías en Marruecos y Túnez. Ayudó a fundar la red educativa Otzar HaTorah, que estableció 28 yeshivá y 20 Talmud Torah, así como escuelas para niñas en esos países entre 1947 y 1948. Kalmanovich también ideó e impulsó un plan que otorgaba visas a estudiantes a la yeshiva de Mir en Brooklyn para adolescentes judíos del norte de África y abrió secciones especiales en la yeshiva para ellos, a pesar de que la situación financiera de la yeshiva era terrible. Un grupo de 13 niños llegó de Marruecos en 1948, pero la mayoría abandonó la yeshiva para buscar trabajo. Uno de los que se quedó fue Abraham Portal, natural de Marrakech, que regresó a Marruecos en 1953 para poder solicitar el estatus de residencia permanente en Estados Unidos, y mientras tanto se convirtió en el supervisor educativo de la red Otzar HaTorah en la región francesa de Marruecos. Portal regresó a Mir en 1956 con un grupo cuidadosamente seleccionado de 15 niños y les enseñó un programa separado que se convirtió en la primera clase secundaria de la Mir. Otro beneficiario de la generosidad de Kalmanovich fue el rabino David Revivo,
un estudiante nacido en Marruecos, en Francia, que utilizó la visa de estudiante. Kalmanowicz lo envió a estudiar a Mir en 1953. Posteriormente, Kalmanowicz ayudó a Revivo a encontrar su primer trabajo docente. Revivo fue decano de la Academia Hebrea de Phoenix y es rabino principal de la congregación Bet Jacob de Phoenix, Arizona, desde el año 1965. Durante un viaje de recaudación de fondos a Florida en 1964, Kalmanowicz sufrió un ataque al corazón y murió en Miami Beach el 15 de febrero de 1964, 2 de Adar del 5724, a la edad de 73 años. Fue enterrado en el cementerio de Sanedria en Jerusalén, cerca de la tumba de su padre. Su hijo mayor, Shraga Moshe Kalmanowicz, y su yerno Shmuel Berenbaum y Abraham Jacob Neckelbaum lo sucedieron como Rosh Yeshiva de la Yeshiva Mir en Brooklyn.